Yo voy a hacer también un esfuerzo en no hablar de lo que yo sé, de lo que yo me dedico normalmente, porque a lo mejor les aburre, y voy a hacer un esfuerzo en contarles algunas cosas sobre las cosas que a mí me interesan fuera del trabajo de todos los días y que seguramente pues, les interese a ustedes un poco más. Pero sí, voy a hablar de nanotecnología, eso es claro. Esto me parece que es el puntero y esto sirve para darle adelante. Entonces, como prometía el título, iba a hablar de ciencia, casi todo va a ser ciencia, algo de ciencia ficción y algo de nanotecnología y sus aplicaciones. Ciencia ficción, supongo que muchos de ustedes son aficionados, y yo también. Y aquí pues he seleccionado 4 o 5 amigos de estos ausentes, pero que son amigos a través de su obra y que los que me parece que han hecho cosas interesantísimas en el pasado, en el siglo pasado y en el siglo XIX, Julio Verne, ¿no? Su mérito, el gran interés también para nosotros es que sobre la base de lo que se sabía en su época, sobre el conocimiento científico existente en su época, pensaban en su desarrollo futuro, en su extrapolación hacia los años venideros, pero siempre sobre una base sólida, una base científica. Se ha hecho mucha ficción después, muchas novelas, pero donde la base científica no es tan sólida como en estos grandes hombres, ¿no? Bueno, todos les conocen, por eso no voy a hablar nada de ellos, no mucho más, porque son de los más conocidos. Tal vez el menos conocido sea Stanisław Lem, un polaco que ha hecho hasta los años finales del siglo pasado, ciencia ficción en el campo de la robótica, en el campo de la literatura también, de cuál sería este magnífico libro es sobre la evolución de la lingüística y sobre la evolución en el futuro de la literatura escrita por robots, escrita por la inteligencia artificial. Yo creo que es el menos conocido y es uno de los que yo admiro más profundamente. Clarke y bueno, los demás ya les conocen ustedes no demasiado bien, pero les conocen. No voy a insistir mucho. Voy a hablar de ciencia, fundamentalmente, del desarrollo de la ciencia en los últimos 500 años, empezando por el primer paper. Nosotros lo llamamos papers a los artículos publicados por los científicos, ¿no? Cuando publicamos algo, eso es un papel. Y este es el primer paper que se conoce escrito como tal. Se dedica aquí a la revista, que es el Príncipe, entonces, de la Universidad de Padua. Estos son los autores, y aquí se describe brevemente, así con plumilla, un descubrimiento fundamental, el descubrimiento de los satélites de Júpiter, que estas estrellitas que llamaba Stellucce, las va midiendo todos los días su posición y se da cuenta de que son pequeños planetas, pequeñas bolas que giran alrededor de Júpiter, que también estaba recientemente descubierto por él mismo como planeta en forma de bola. Bueno, después de esto, o sea, el comienzo de la ciencia moderna, no sé si será muy riguroso lo que digo, pero yo lo atribuyo a un personaje como Galileo, aunque había algunos más en esa época, en el Renacimiento, ¿no? A partir de ahí, el desarrollo de la ciencia ha sido inmenso y ya vamos a datos recientes, porque tampoco podemos andar en detalle sobre ese desarrollo. Este es el número de papeles que se ha ido generando año por año en el mundo, en distintos países. Son datos que los recojo así porque son muy de fiar, son datos bibliométricos de gran calidad, desde el año 81 hasta el 2000, y luego les enseñaré algunos más recientes. Este número de aquí, 584.982, es el número de artículos científicos publicados en un año, en el año
2.000. Ahora mismo son bastante más. Esto implica que hay un inmenso número ya de personas, todos son artículos en el SCI que son los reconocidos bibliográficamente, los que van con referís, con los métodos estándar científicos. Si se fijan, prácticamente la mitad ha sido publicado en Estados Unidos y en Europa un poco más de la mitad. Europa tiene una actividad científica en los campos de ciencias experimentales y teoría, pero siempre ciencias naturales y tecnología, y aplicadas a la tecnología. No están aquí recogidos las publicaciones de tipo humanístico. Si aquí los vemos un poco más en detalle, estos ya son datos recogidos en el 2010, más recientes, donde se ve la evolución en función del tiempo también hasta el 2008. Aquí los últimos 6 meses fallaron, lo cual está bien, quiere decir que no son datos extrapolados, sino reales. En Estados Unidos se publicaban del orden de 230.000 artículos por año en estos años, ha ido subiendo la producción, y en Europa algo más, 240 por ahí, ¿no? 200 y 240.000 artículos científicos. El resto del mundo está muy por debajo, todo junto, y aquí se ve, por ejemplo, Asia ha subido enormemente en estos, y Japón, o sea, está separado por Estados Unidos, Europa, Asia, Japón y China, que va por aquí, hasta el 2008. Si uno, bueno, en este complicado, aquí se ve muy bien cómo se distribuyen en distintas ciencias naturales, ingeniería, ciencias médicas, biología y ciencias sociales también, en los distintos países más importantes. Pero bueno, no vamos a entrar en mucho detalle porque nos llevaría tiempo. Aquí, esto es muy importante. Este es el valor añadido global como consecuencia del conocimiento científico. Todas esas publicaciones lo que tienen detrás son miles, millones incluso de investigadores, de científicos que en todo el mundo. Si uno, el mundo tiene 6.500 millones de habitantes, ahora son millones ya los investigadores que están activos en las ciencias en este momento. Ha cambiado mucho respecto de la época de Galileo. Entonces había 10, ahora a lo mejor hay 4 o 5 millones de personas investigando. Y eso es un cambio no solamente cuantitativo, sino cualitativo, como veremos después. Entonces, en todos los... esto es el estimado, seriamente, por cierto, el valor añadido al Producto Interior Bruto del planeta debido a que la gente investiga y trabaja en estos campos. Y aquí, por ejemplo, en todas las industrias de tecnología intensiva y de conocimiento intensivo, son 15 trillones de dólares el valor añadido producido debido al conocimiento. Trillones son a la americana, son millones de millones a la europea, ¿no? 10 a la 12, una barbaridad de dólares. Lo mismo, esto es significativo además que va subiendo, y aquí, por ejemplo, en función de los países, esto se refleja también en la producción de cada país de forma... producción científica también se refleja en la producción, en el valor añadido comercial. Aquí en el valor comercial, esto es el balance comercial de los distintos países o distintas áreas de influencia en función del tiempo. Vemos, por ejemplo, que Japón más o menos tiene un balance siempre positivo, exporta más de lo que importa, muy grande, pero Asia, de los 9 países más importantes de Asia, tiene una enorme exportación. Y sin embargo, aquí vemos una cosa muy interesante. Estados Unidos y Europa se mantiene más o menos, aquí Alemania a lo mejor ayuda a que suba un poco, pero Estados Unidos ha bajado en los últimos años mucho con respecto a los países del Oriente, que en cambio sube. Y aquí aparece un nuevo factor, que es el que ha cambiado también mucho Asia, y es China, como independiente, que está subiendo de forma tremendamente rápida en cuanto al valor añadido de su conocimiento y en la balanza comercial de un país como China. Ese es un hecho nuevo.
Aquí, bueno, yo estoy hablando de ciencia, de su valor económico y social de la ciencia, de momento, de la ficción ya nos hemos olvidado un poco. Lo mismo, aquí vamos, el gasto en investigación de Estados Unidos, Europa, como se ve, estamos hablando de 300 billones al año de dólares, 300, o sea, 300.000 millones, es más o menos, la Comunidad Europea está en eso. Y sin embargo vemos aquí que Asia, liderada por China, que está aquí, va subiendo a una velocidad tremenda. Dentro de 3 años en este esquema, es decir, ahora ya ha llegado a superar a los demás, a Estados Unidos y a Europa, en cuanto a gasto en investigación y desarrollo. Aquí es el número de investigadores, también contados uno por uno, por lo que se ve, está hecho correctamente. El número de investigadores en estos países ha ido subiendo, como corresponde a... No hay datos muy recientes, no los he encontrado, al menos. Y Japón constante, Rusia para abajo, Corea, Taiwán, son números grandes, pero... Y China hacia arriba, ya acaba de... La población inmensa hace que suba enormemente. Lo mismo pasa aquí, el número de tesis doctorales, son datos reales. Tenemos en Estados Unidos pues del orden de 20.000 tesis doctorales al año, de los cuales más o menos la mitad son ciudadanos americanos, el resto son chinos, indios, etcétera, que están en Estados Unidos haciendo su tesis, pero que se van. Y aquí el número de tesis doctorales en China, que como ven ustedes es una cosa, ya han llegado a los 20.000, en este campo solo, no las humanidades. Bueno, lo mismo pasa aquí. El crecimiento anual en gasto por investigación en los países que más invierten, por supuesto, pues tienen mayor desarrollo. Bueno, les voy a hablar en el caso, ya esto es en general la ciencia, en ciencias, digamos, aplicadas. Y en la nanotecnología tenemos que hablar, esto yo necesito un poco de carburante para la garganta, perdón. En Estados Unidos, en el año 2000, el presidente Clinton firmó un gran plan para desarrollar la nanotecnología, que como ustedes saben, no les voy a explicar mucho lo que es la nanotecnología, porque en los periódicos sale todos los días y en las revistas de divulgación. Luego algún detalle si quieren, pero no voy a contar demasiado sobre la básica. Se preveía en ese momento que iba a ser un enorme campo de desarrollo científico en los próximos años, y se creó este plan, una iniciativa nacional de nanotecnología financiada. Empezaron con 500 millones de dólares al año para financiación básica, pero ha seguido con mucho más desarrollo. Y, por ejemplo, esto es una frase que cae de aquí, de este plan, en donde se decía que, por ejemplo, en el futuro los LEDs serán muy interesantes para la iluminación doméstica, en lugares de trabajo. Hay muchos métodos para producir LEDs, pero se supone que los LEDs blancos van a requerir mucha inversión y mucha investigación, pero van a ser muy importantes en el futuro. Si ustedes ahora mismo salen a la calle, verán que hay LEDs por todas partes, en las pantallas de ordenador, en los semáforos, en la iluminación de las tiendas, todos son LEDs blancos y de colores. Es un negocio inmenso. Este es un láser, pero es parecido. Mike Rocco, que es el que generó este proyecto, que luego fue firmado por la presidencia, y que luego ha generado proyectos similares en Europa y en todo el mundo. Planes de desarrollo en nanotecnología ha habido en todo el mundo. El año pasado, espero que un momentito que estuve yo con él. Bueno, no sé dónde está una transparencia que tenía yo por aquí. Decía que haciendo una suma de toda la gente que trabaja en este campo, se pueden contar ya 2 millones de personas viviendo a costa de la nanotecnología, trabajando para parece una cifra exageradísima, pero cuando uno empieza a sumar las cientos de instituciones que hacen investigación en este campo y los cientos de institutos y empresas y tal, pues no es una cosa descabellada.
Estaba pensando yo, estaba buscando por aquí, esto es lo que estaba buscando. Esta es a los 10 años que se cumplieron a finales del año pasado. Hubo una reunión en Washington con todos los involucrados en la nanotecnología en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Y aquí están todas las agencias americanas, una cantidad inmensa de institutos y empresas que trabajan en este campo, solamente en Estados Unidos. En cuanto uno suma todo el mundo, salen los 2 millones estupendamente. Y además, todavía no hay cifras, pero se puede hacer una estimación de cuánto es el valor añadido de este desarrollo, que en principio nosotros no nos damos cuenta. Cuando estamos aquí, venimos en el metro, tal como siempre, no ha habido un cambio muy grande. Pero si uno empieza a pensar, te das cuenta que el ordenador tiene muchos componentes en nanotecnología, no solamente la electrónica, que ya ahora vamos a ver un poco en detalle, sino muchas otras cosas que nos rodean, Internet, etc. Ahora lo veremos. Bueno, esto es la producción científica en nanotecnología anual. Bueno, también hasta el 2007 no había datos posteriores, pero que estamos hablando ya de los 500, estos son miles, son 500.000. Esto sí es acumulativo, vamos a ver, no. Hasta aquí eran 300.000 publicaciones desde el 2000 al 2007, ahora estamos en los medio millón, solamente en ese campo. Quiere decir que se ha creado mucha ciencia, si la medimos de esta manera, que es como se suele medir en bibliometría, ¿no? Bueno, y como siempre los países pues son Estados Unidos todavía, pero los últimos años ha cambiado mucho la cosa. Estas son la cantidad de aplicaciones que ahora mismo, esto es también en 2007, que se recogen en la bibliografía en todo el mundo. El punto más gordo quiere decir que hay más publicaciones, pero están todas interconectadas, desde la ingeniería, la óptica, la mecánica, la matemática, absolutamente todo. Sobre todo en biociencias hay enorme cantidad ya de citas y de trabajos en nano. Bueno, por supuesto, cuando hay una ciencia nueva, pues aparece una ciencia ficción nueva. Y ahora les quería contar una cosa curiosa. La ciencia de la nanociencia, perdón, la ciencia ficción de la nanociencia, pues es bastante mala, muy deficiente. El último libro así que ha tenido impacto, de Prey, de Crichton, de Michael Crichton, y que ha dado mucho que hablar porque el príncipe Carlos de Inglaterra se lo leyó y salió asustado y empezó a hablar en contra de la nanotecnología y armó mucha bulla con este tema. Los demás no ha quedado ni rastro, todos son anteriores. Esto ya es de principios del siglo XXI, de 2002, me parece que es cuando se publicó esto. Lo demás es casi incomparablemente peor que los antiguos de ciencia ficción. Y cuando uno lee cosas de estas se da uno cuenta que esto no es ciencia ficción, es ficción con un tema que asusta mucho, pero las bases científicas, sobre todo de este último, son inexistentes. No es ciencia eso es ficción. Y además se da uno cuenta de que cuando uno intenta buscar, yo lo he buscado en internet como cualquiera de nosotros, a ver cuánto hay publicado, qué es lo que se vende de ciencia ficción en este campo. Resulta que casi no hay nada, 10 años después del comienzo del siglo. Y lo que sí que hay es mucha ficción basada en la fantasía más absoluta, Harry Potter y todo esto es lo que ahora se vende, o sea, y el manga japonés, donde son los dioses, donde son las superpotencias que no son del mundo físico, los que realmente... Es una cosa muy curiosa, la magia, los poderes imaginarios, eso sí que se vende, pero la ciencia ficción está desapareciendo. Y mi interpretación de esto es que probablemente, debido a que el desarrollo de la ciencia es tan rápido, tan brutal, tan maravilloso, porque la ficción se queda atrás, ya no da tiempo a imaginar, no da tiempo a crear cosas interesantes y prácticamente va desapareciendo. Es un hecho curioso, pero que tenemos que registrar. Bueno,
El peligro de las nanopartículas, del libro este de Prey de Crichton, pues se ha convertido, ya no es una ficción, que daba mucho miedo en esa época, hace 10 años. Ahora da menos miedo porque han salido regulaciones, por ejemplo, estos son los comités científicos de la Comunidad Europea, que han trabajado todos los temas en los que en el mercado existen nanopartículas que pueden ser peligrosas y se están preparando ya, bueno, ya están preparados todos los códigos para que esté homologado la manera de trabajar, para que no haya efectos perniciosos. Y eso que está en el mercado ya, un montón de artículos. Esto es solamente una de las páginas donde se pone una lista de los productos en cosmética que tienen nanopartículas y como se ve hay unos cuantos. No parece que haya peligro, está todo muy controlado. Pero lo que quiero decir es que se ha pasado de la ficción, de la imaginación, del miedo, a la ciencia, a una serie de regulaciones, una serie de cosas basadas en el conocimiento científico de todas estas aplicaciones. No todo es por supuesto, de fiar. Incluso las compañías de seguros, siento tener que decir que esta es una compañía de seguro, es alemana, no hago propaganda de ninguna en particular, pero que ha trabajado con la OCDE en un estudio a fondo de lo mismo, de cuáles son los riesgos, no solamente de las nanopartículas, sino cuáles son los riesgos para las compañías de seguros que te aseguran una cosa que a lo mejor luego no saben por dónde va a salir. Se ha convertido ya no en una ficción, sino en una industria seria. Hablaba antes de los ordenadores y de todo lo que... Eso también ya es nano. Los ordenadores eran microelectrónica hace unos años, pero en el momento que ya hemos llegado... hemos pasado del 2010 ya. Estamos en componentes en los ordenadores, en los circuitos integrados, que ya tienen dimensiones del orden de los decenas de nanómetros. Ya estamos en la... Y como... A ver, no, aquí. Estos son los tamaños de los circuitos, de los componentes de cada circuito. Y ya aquí hemos pasado del tamaño de los virus. Son más pequeños que un virus cualquiera. Estamos en el campo de la nano en todos ellos. Y es por ejemplo, son los que se venden ahora por 500 euros en aquí. No estamos hablando del futuro. Estos son una de las máquinas que se utilizan para producir estos circuitos integrados con dimensiones nanométricas. Este es un proyector en ultravioleta extremo del orden de los 100 nanómetros de longitud de onda. Como ve, la industria está, a medida que profundiza en complejidad, se hacen todos los componentes más caros. Una empresa que quiere fabricar ahora mismo circuitos integrados tiene que tener un capital del orden de los 10.000 millones de dólares mínimo para arrancar, lo cual hace que solo haya 4 o 5 en el mundo ahora mismo produciendo de verdad. En Europa no hay ninguna ya, por ejemplo. Hay en Asia y en Estados Unidos un par de ellas. Vamos allá. Bueno, esta es otra de las tecnologías que se utilizan para fabricar componentes nano y optoelectrónicos. Aquí estaría un poco los campos en donde se está trabajando ya en la ciencia nanométrica. Optoelectrónica, fotónica, que se han ido ampliando, se han ido añadiendo a lo que es la electrónica, y que son muy importantes, tecnologías informáticas avanzadas, comunicaciones avanzadas, todo lo que es comunicaciones a través de fibra óptica entre continentes, llevan componentes nanotecnológicos, los diodos láser, que funcionan a una enorme velocidad. Bueno, voy a enseñarles unas imágenes para que no se me aburran demasiado con datos, ¿no? Todos los componentes, los discos duros de los ordenadores, pues ya están también en 200, 500 gigabits por pulgada cuadrada. Quiere decir que el tamaño de cada bit es del orden de un virus también ya. Estos son los píxeles de un proyector como ese que tenemos ahí encima.
Y además, al aumentar la complejidad, disminuir el tamaño, el coste cada vez es más pequeño. Se fabrican de forma con la microelectrónica a un coste que ya son muy poco, en cada aparato prácticamente es despreciable el coste de cada componente de esto. Bueno, simplemente que se hagan una idea. Estas son, por ejemplo, las aplicaciones de una electrónica y una optoelectrónica concreta de la que trabajamos nosotros en el laboratorio con la técnica esta de MBE en semiconductores 3.5. Pues se pueden hacer con esa técnica pues un montón de cosas, desde los LEDs estos blancos, los láseres como este o de más importancia, comunicaciones por fibra, toda la telefonía móvil, las cabezas que graban y leen en los CDs o en los videodiscos, y ahora recientemente entra también en el campo de la energía a través de las células solares. El padre de todas estas ideas es Leo Szaki, premio Nobel también, en los años 70. Descubrió el diodo túnel en el 59, pero su Nobel es del año 73. Cómo la física cuántica hace que las cosas en la escala nanométrica tengan este interés tan grande. Por ejemplo, un láser para comunicaciones, un láser de estos que transmiten entre un continente y otro, es esto. Este es el chip. Ahí hay un montón de nanoestructuras, pero el chip en sí mismo cabe por el ojo de una aguja, más que el rico, como decía la Biblia, ¿no? Y estos son quantum dots, que son las estructuras cuánticas que realmente emiten luz en los láseres. Son esta cosa, que parecen lentejas, pero si se fijan aquí, ven los átomos que componen cada una de estas lentejas. Estos son los planos atómicos y esto que ha disuelto son algunos átomos que se han salido de sitio, uno por uno. La nanotecnología actualmente, la técnica esta que se llama STM, Scanning Tunneling Microscopy, te deja ver los átomos uno por uno. Estamos en esa escala en que cada objeto tiene unos cuantos cientos o miles de átomos, nada más. Y esta es una vista del laboratorio, este es mi laboratorio, esto lo he puesto aquí porque estoy muy orgulloso de la complejidad que tiene. Bueno, aquí perdonen, pero este es el mercado, por ejemplo, solamente de los diodos luminiscentes y láser. Estamos hablando de LEDs, de colores y blancos para iluminación, de una producción de 10.000 millones de diodos, de dispositivos al año, y sirve para un montón de cosas. Y los láseres, que son como este por supuesto es uno muy barato que no vale nada más que para puntero, pues sirven para cabezales, para las impresoras láser también, sensores, la metrología, cirugía. Ahora mismo la cirugía casi toda se hace con láser, no solamente la de los ojos, sino también en odontología. Y ya con corte, soldadura, también se hace con láser de diodo. De estos cuánticos son instrumentos que tienen un rendimiento cuántico del 100%, y por eso es tan importante. Otro dispositivo del que he citado, ¿no? Para permitir las comunicaciones entre continentes a la velocidad de la luz, prácticamente, a través de una fibra. Ya no hay interferencias, no hay retrasos como antiguamente. Antiguamente quiere decir hace 15 años. Me acuerdo que todavía para hablar por teléfono se veía que tenía que subir al satélite y bajar la señal. Ahora va todo bajo el mar, ¿no? Y hay una cosa que es ya fundamental, y es la web. La web, gracias a esas conexiones entre continentes con fibra, soporta a 1.500 millones de usuarios simultáneamente. La cantidad de información que está corriendo por ahí es inmensa. Y se está sumando una serie de tecnologías informáticas avanzadas al hecho de que existe la web, en que nos permite interaccionar casi de forma simultánea. Cuando uno pincha en Google para ver cualquier cosa que le interesa, Google en una décima de segundo mira 3.000 millones de páginas web en todo el mundo, de ese orden. Mira los encabezamientos, no lo entiende lo que está mirando, pero el algoritmo Google hace eso, 3.000 millones y plap, ya está ahí lo que uno quería. Y eso se hace con matemáticas avanzadas, con informática avanzada.
y con unas cosas que empiezan a salir que se llaman buscadores, que realmente es una inteligencia artificial muy sencillita todavía, pero que está madurando, que está evolucionando muy rápidamente. Bueno, esto es lo que llamamos esto es la escala nano. ¿Y cómo se fabrican las cosas en la escala nano? Pues hay dos maneras. La descendente, que es la que usamos nosotros, ir en un trozo de silicio, hacer cosas más pequeñas, a base de cortar, hacer a base de litografía, o ascendente, que es la que usa la naturaleza. Porque les tengo que decir que la naturaleza inventó la nanotecnología hace ya un par de miles de millones de años y ha evolucionado hasta el punto en que ha construido cosas tan estupendas como, vamos a poner un árbol, para no decir nosotros mismos, ¿no? Porque se han construido estos objetos mediante nanotecnología. Tenemos millones de nanomáquinas en nuestro organismo trabajando continuamente para digerir, para funcionar, para que nos movamos, para reproducirnos. Y son máquinas construidas con esta tecnología. Bueno, ahora está de moda lo de esto de intentar hacer con tecnología de la inventada por la naturaleza, pues cosas de las que hemos inventado nosotros. Intentar construir cosas, digamos, comerciales, porque aquí lo que interesa al final es hacer negocio, utilizando las técnicas de la naturaleza. Vamos un poco atrasados, pero la naturaleza pues da algunas ideas. Por ejemplo, una cosa que usa la naturaleza para construir, estos son radiolarios o diatomeas, que son unas estructuras pequeñitas, pero maravillosas, que se hacen a sí mismas y se hacen, o las conchas, por ejemplo, se hacen en cantidades inmensas, se hacen recuperando los iones de calcio, de magnesio, de sodio que hay en el agua del mar, por ejemplo. Hay una serie de máquinas, de nanomáquinas, proteínas y tal, que se dedican a recoger esos iones y ponerlos juntos y al final construir esto. Es una cosa asombrosa, pero se hace así. Otras máquinas maravillosas que se inventó también por la naturaleza es los cloroplastos, que son unas pequeñas células que son una componente de las células verdes, que son capaces, y eso sí que es asombroso, de recoger la energía de los fotones del Sol y convertirlas en energía química, y que esa energía química construir también cuerpos. Esta es una de las algas más, la Volvox se llama, es una clorofita, que es la que ha tenido mayor éxito literario, porque Stanislav Lem en particular decía que este tipo el código genético de un ser vivo es un libro, ahí está escrito todo lo que es el ser vivo, su historia y cómo se puede desarrollar. Son miles de millones de instrucciones en una molécula grande, una molécula que es también un elemento nanotecnológico. Y según él, un poco en broma, decía que de este libro se han editado durante 2 billones de años, se han editado un número del orden de 10 elevado a 32 copias, porque son todas iguales. Desde hace 1.000 millones de años son las mismas algas las que se están fabricando. Son un éxito editorial, según él, maravilloso. Y tan maravilloso que han construido prácticamente toda la vida, porque el oxígeno que nosotros respiramos, que todos los seres vivos de ahora, antiguamente eran de otro tipo, lo han fabricado estas pequeñas fábricas. Y su fundamento es una cosa complicadísima. El proceso de fotosíntesis y de almacenamiento de energía a partir de los fotones solares es una cosa complicadísima, no me voy a extender. Es un fenómeno cuántico de los que ahora los físicos estamos intentando entender para hacer computación cuántica. Por ejemplo, este es otro paper de esto, es una publicación reciente donde se ve cómo la transferencia de energía entre la nanoantena, que es una molécula que recibe el fotón, y las moléculas o las proteínas que luego almacenan esa energía en forma de ATP, etc., es un fenómeno que requiere una coherencia cuántica. Esto es una escuela, ya llevan unos cuantos años y hay muchos trabajos en este sentido. Están empezando a entender por qué es capaz una molécula de hacer semejante cosa, o cómo lo hace. Bueno,
Por supuesto, los aspectos biológicos de la nanotecnología son importantísimos, pero como yo no soy biólogo, no les voy a dar la lata porque metería mucho la pata, ¿no? Pero hacemos nanosensores y cosas así, pero simplemente decirles que tiene una cantidad inmensa de aplicaciones y que hay muchísimos científicos trabajando en este campo. Por ejemplo, este artículo muy bonito, es una revisión de un campo entero sobre la cantidad de motores moleculares, máquinas mecánicas en la escala nanométrica que tenemos dentro en el organismo y que hacen cosas, están moviéndose continuamente. Miles de millones de maquinitas de este tipo que están, si se leen este artículo muy bonito, Levante que mí, pues están recogidos un poco cuál es el fundamento, cómo funciona. Y bueno, vamos a pasar entonces, olvidémonos de la biología de momento y vamos a pasar a la energía, que es uno de los problemas que nos interesan en este momento. Voy a hablar muy poco de ello. Energía es el problema que tenemos del calentamiento global, pues se debe a este efecto de que se recibe energía por un lado y la atmósfera deja pasar hacia afuera nada más que una fracción, un 60%, el resto se absorbe. Este es muy interesante, pero nos llevaría tiempo hacerlo en detalle, viendo todo lo que se refleja en las nubes, lo que se emite por el suelo, que se calienta, unos 14 grados el aumento de temperatura promedio de todo el planeta debido a la radiación que llega y que sale. Y el 0,01% de esto es lo que realmente ahora mismo, a pesar de las burradas que hacemos de quemar todo lo que podamos del carbón, etcétera, el hombre solamente aporta un 0,01% del total. Lo mismo pasa con el calor que sale del interior de la Tierra, maldición, perdón. Es solamente un 0,02 en los volcanes, etc. Es muy poco. Toda la energía que funciona, que mueve el planeta, que genera los vientos, las olas, el metal, es casi, quitando una pequeña parte que son las mareas de la energía gravitatoria de la Luna, el resto es energía del Sol. Por tanto, el viento, por ejemplo, que ahora mismo hay un enorme interés, sobre todo en Europa y en el norte de Estados Unidos, en los lagos de Michigan y tal, están construyendo sobre todo turbinas eólicas marinas, ancladas en el fondo y alejadas de la costa. Estas son un parque eólico en Irlanda, en Inglaterra hay ahora mismo cientos de megavatios ya instalados, en el norte de Europa, sobre todo Alemania, en todo el Mar del Norte, que hay poca profundidad y mucho viento, es magnífica para la explotación. Y en unos años hablábamos de en el futuro se hará esto, y ahora mismo ya tenemos que decir que es que hay centenares y centenares de parques de este tipo. Eso es como se ven los enormes generadores de 4 o 5 megavatios cada uno. Bueno, para llegar a España, para citar algo concreto también que nos interesa, esta es la energía que realmente consumimos, la energía eléctrica. La energía total es otro tanto. La energía eléctrica, estos son datos de Red Eléctrica que les animo a que entre en la página web de la empresa, que es muy de fiar. Estos datos son cada 5 minutos cómo se produce la energía eléctrica y cómo se consume. Y esto, por ejemplo, es un día cualquiera, vamos, esto es del año pasado, pero por no decir el de hoy, pero se puede ver ahora mismo si entran en la web, REE, Red Eléctrica Española. Se ve en función del tiempo, cada hora. Esto, por ejemplo, es las horas de trabajo. Aquí se sale por la tarde, baja un poco el consumo. Y aquí es cuando la gente enciende el televisor por la noche para ver las noticias o ver a las 9 de la noche. Y luego ya se va todo el mundo a dormir y baja el consumo. Una cosa muy interesante en este país, o sea que hay que mirar también la realidad. Por eso decía en el título, la realidad energética, ¿cuál es? La realidad esta es la distribución. Tenemos energía hidráulica, que es esto azul, energía nuclear, muy constante, porque las centrales nucleares funcionan siempre al mismo ritmo, de noche o de día. Energía del carbón, como también es una energía política, tenemos que mantener un consumo de carbón mínimo, pues las centrales de carbón están siempre, es una pequeña cantidad, pero están fijas. La nuclear es un 11-12%, también fija, depende de... Esta es la energía de las
generada por las centrales de turbina de gas. El gas es muy importante también. Esto es la energía de los parques eólicos españoles. Como ven, a veces es muy grande. En este día era más allá, es casi un 30% del total. Y estas son las energías alternativas llamadas de régimen especial, o sea, quema de residuos, quema de rastrojos, de energía solar, todo está metido en esta otra cosa. Eso es la realidad. En el momento que la red eléctrica se equivoque en alguno de estos, porque esto hay que prever el consumo para arrancar las centrales, sobre todo las de gas, que son rápidas, que responden enseguida, para que no se baje la tensión. Todo el país está interconectado y es muy importante hacerlo bien. Esto es una empresa magnífica, de ingeniería muy avanzada. Se habla también de que nosotros compramos energía eléctrica a Francia. Bueno, pues los datos también están ahí, no los podemos inventar. Los intercambios de red eléctrica están aquí. Esto es lo que se compra en Francia y esto es lo que se vende a Marruecos, fundamentalmente, Andorra, Portugal. Nosotros somos exportadores de energía eléctrica, no somos compradores netos. Este es el equilibrio y esto un poquito, a veces hay intercambios a través de la frontera, pero son pequeños porque, entre otras cosas, no tenemos la red que cruce los Pirineos con suficiente capacidad. Bueno, energía del futuro, pues todo el mundo habla de que tendremos que vivir con la energía nuclear y que la más avanzada, la que de verdad nos va a solucionar el problema en el futuro, va a ser la energía de fusión. Magnífico desarrollo de la ciencia también, magnífico desarrollo tecnológico pero tardará. Este es el reactor experimental que se está empezando a construir ahora, en cual participa también España, para fusión nuclear, que se llama ITER. Tenemos la oficina de gestión del reactor en Barcelona. Las ideas de esto son muy antiguas. La idea de que la energía de fusión es el futuro, son fundamentalmente de Hans Bethe, que recibió el Nobel en el año 67, pero su descubrimiento, la teoría de la fusión del hidrógeno, es del año 38. Y él lo descubrió para explicar por qué lucen las estrellas. Su teoría no era para conseguir energía para esto, sino su teoría, su física, sino para explicar por qué las estrellas emiten luz durante tanto tiempo, miles de millones de años sin apagarse. Y en particular, pues explicó por qué el Sol también, por qué genera energía en tal cantidad y durante tanto tiempo, de forma estable. Este es el Sol visto en rayos X y, según Bethe, es un reactor de fusión. Realmente es un enorme, magnífico, estable, y si uno pues, lo compara con uno de los que hay en la Tierra, un reactor de fisión o un reactor cualquiera, imaginemos un catálogo donde te venden un reactor de este tipo. Aquí están las especificaciones técnicas. Potencia, 10 elevado a 17 gigavatios. Una central nuclear grande es 1 gigavatio, para que hagan una idea. Combustible, hidrógeno, está lleno hay residuos ninguno, no sale nada del Sol, todo se queda ahí. Tiempo de funcionamiento lleva 4.500 millones de años funcionando bastante bien. Tiene alguna pequeña variación, pero no ha tenido ningún problema. Le quedan otros 10.000 millones de años hasta que se apague. Distancia, la distribución de energía es radiación electromagnética, que es la mejor que hay, no tienes ni cables ni nada por medio, sino directamente con luz. Y tiene una temperatura de 5.780 Kelvin, que es una temperatura muy buena desde el punto de vista termodinámico porque es muy alta, entonces se puede convertir en otra fuente de energía con un rendimiento muy alto, porque depende del cuerpo de temperatura alta y el de bajo, según la termodinámica uno puede alcanzar unos rendimientos del 80-90% sin problemas. Bueno, y hay otra cosa que es muy interesante, y es que tiene una coraza, esto es ciencia ficción, ahora, pero realmente cuando se inventó no era ciencia ficción. La Tierra tiene una coraza magnética, como la han visto en las películas esta de ciencia ficción, cuando el enemigo dispara, abre mejor dicho, cierra la coraza y rebotan allí
los láseres y todo, ¿no? Eso existe, es el campo magnético terrestre, y solamente entra un poco de radiación a través de los polos, en el caso, y no llega al suelo generalmente, que son las auroras. Pero el resto del planeta está protegido por esta estructura de campo magnético, de forma que si no nos freirían una gran explosión solar, que de cuando en cuando hay, una conflagración de estas, nos dejaría completamente fritos por la radiación, por el bombardeo con partículas. Bueno, y ahora me salto otra vez. Hablando de la energía y hablando del Sol, pues hace un par de meses, rebuscando en la biblioteca de esta casa, que les recomiendo mucho que vengan y miren lo que hay, encontré una colección de artículos de don José Echegaray, que es perdón, premio Nobel en 1904 por las 60 comedias y obras literarias que escribió entonces, pero que era ingeniero de caminos, muy respetado en su época, un hombre muy honesto, profesor de matemáticas en la Escuela de Caminos, y luego fue diputado, ministro de Fomento, fue ministro de Hacienda en el año 74, fue uno de los creadores de la estructura moderna del Banco de España, tiene un busto en el Banco de España que lo pueden ver, y tenemos un busto aquí porque era miembro de esta academia, era uno de los académicos de aquí. Lo del Premio Nobel de Literatura pues fue porque le sobraba tiempo cuando era ministro, por lo que ve, y escribía mucho, y luego le premiaron eso. En el campo que nos atañe ahora, había escrito una colección de artículos sobre las fuerzas materiales y la física y tal, porque realmente era un excelente divulgador, con un estilo que ahora mismo nos daría mucha risa, porque era muy rimbombante, pero que era de 1883 este artículo, y era la moda de entonces. Y decía cosas así: las máquinas solares, en el artículo 4. Aquí calculaba, bueno, decía que toda la totalidad de las fuerzas materiales de nuestro globo vienen del Sol. Bueno, hasta ahí estamos bien. Y la química, la biología, todo se origina en esta fuerza. Ahora se le llama energía, entonces le llamaban las fuerzas. Y luego hacía unos calculitos, y si los datos, decía, son exactos, que habían tomado experimentalmente, pues cada metro cuadrado, lo decía por aquí, cada metro cuadrado pues recoge aproximadamente la energía, la fuerza de un caballo de vapor. Y está bien, esos son 700 y pico vatios. Y si uno calcula que si dedicara 200 metros cuadrados a recoger el Sol, si se nos permite, dice esta imagen, tendría la fuerza disponible de 20 caballos para buscar agua de riego, para algunas de las faenas de cultivo, para cualquiera de las industrias que al cultivo son anexas. Aun con reducir la cifra a la mitad, el resultado es maravilloso, en que nadie hubiera creído, en que nadie creerá hasta que la constancia y el genio lo realicen. Él lo decía en 1880 y algo. Y aquí ya decía luego: figurémonos hectáreas enteras de nuestras llanuras de la Mancha o de nuestras provincias meridionales convertidas en receptores de calor solar, y miles de caballos de vapor almacenados en calderas, etc. Bueno, y entonces sigue por ahí, pues es muy divertido, pero lo vamos a poner en la web para que ustedes lo puedan leer si quieren el artículo entero. Porque aquí dice que, bueno, esta energía, que dice, conclusión esperada, fantástica, más propia al parecer de una novela como la de Julio Verne, que entonces estaba muy de moda, en 1880, es cuando empezaba con sus ideas, ¿no? Pero dice, sin embargo, esto es absolutamente exacto, la fuerza está ahí, la podemos utilizar, y como la podemos convertir en electricidad a través de las máquinas, las dinamos y tal, pues hasta la podemos exportar nuestro Sol de España a extranjeros países, decía, se puede exportar a Berlín, gracias a los hilos. Esta es una manera de pensar que ahora mismo se está utilizando, ¿no? ¿Tenemos luz solar? Pues tenemos fuerza, tenemos no sé qué. Bueno, es muy divertido. Solamente lo que quería decir es su visión de hace ya casi 130 años, 140 años, y con una tecnología que entonces era absolutamente empezando, era capaz de hacer
no ficción, sino ciencia del futuro, ¿no? Una visión de lo que podía ser el futuro. Y no se equivocaba mucho, porque si esta es la distribución de energía solar que se recibe en España y en Europa, se ve que el flujo este hacia arriba puede ser muy interesante. En Europa ahora están pensando que mejor todavía es la del Sáhara, pero está un poco más lejos y no. Hay un gran proyecto alemán para utilizar la energía del sol en el Sáhara y de paso ir regando esas tierras secas. Bueno, aquí lo siento, pero ha habido un error informático y esto era la provincia de Almería con todos sus invernaderos. Es una vista de Google, pero al pasarlo a mi ordenador no sé qué ha pasado, que solo se ven las calles. En Almería tenemos 350 kilómetros cuadrados de invernaderos. Si se ve por satélite es una cosa impresionante, todo blanco. 350 kilómetros cuadrados o 700 vatios, que luego realmente se convierten en unos 100 vatios por metro cuadrado que se puede convertir en electricidad, hacen el cálculo, y son 10 centrales nucleares de las más grandes. Si uno pudiese aprovechar eso que estamos reflejando hacia el espacio, esa luz que a los invernaderos les molesta todo el verano, pues se achicharran dentro, si lo pudiera uno utilizar, pues tendría equivalente a la producción de 10 centrales nucleares grandes, unos 10 gigavatios. El método para hacer esto es muy sencillo, son tener los colectores fotovoltaicos orientables, de forma que en invierno se pueda producir tomates, que es lo que interesa, bueno, fresas, y en verano, que en cambio la energía del sol es excesiva, se pondrían perpendiculares y te produciría pues del orden de los 10 gigavatios. Esto cuesta dinero, es evidente que hay otros motivos por los que no se hacen, pero técnicamente ya se puede hacer. Y quería aquí señalar que también la ciencia en este campo está evolucionando muy deprisa. Esto es desde los años 75 hasta el 2010. La evolución del rendimiento de las células fotovoltaicas que se están desarrollando, como ven, en muchos laboratorios, pero además muy serios, no sé, desde Sharp, Avarian, los americanos, Enrel, los japoneses. Estos son los de arsenio de galio, que ahora intentaré un poquito decir lo que es, cómo va subiendo el rendimiento del actual rendimiento típico de los 10-12% de esa energía que decía Echegaray, que a lo mejor podía dividiendo por 5 o una cosa así, se podría aprovechar. Ahora se puede aprovechar el 40% directamente de luz solar a energía eléctrica. Estas son las más avanzadas, 41% en este momento. Estos son los paneles solares que permiten hacer esto, son de concentración, son muy baratos realmente y las células solares son muy pequeñitas. Esto es el sistema que tienen, una especie de faro de coche invertido, es un faro hecho de plástico, como los faros que tenemos en los automóviles, donde la luz al revés se enfoca sobre la célula, que es muy pequeña y por tanto muy de pequeño coste. Son así, esta es la récord mundial de células de estas, que tiene un par de milímetros nada más, pero que tiene un rendimiento del 41%, desarrollada en Alemania hace un año. Este es otro panel que está en Puerto Llano, de estos de concentración, en un instituto, el ISFOC, del gobierno de Castilla-La Mancha. Este es otro de estos también de concentración, que está en la escuela de Teleco, si quieren ustedes verlo, es una cosa enorme, 25 kilovatios solares hay en la Complutense. Bueno, estos son los proyectos de nuestro grupo para desarrollar células solares que tengan un rendimiento superior al 40%. En principio y teóricamente podríamos subir hasta el 55%, 60% de rendimiento. Ya es un poco vicio, pero porque el 40 no está mal, pero cuanto más grande sea el rendimiento, más pequeño sea la superficie que vamos a recubrir de invernaderos que no es para tanto. Veo allí que se me ríe nuestra colega, que siempre se mete mucho con este tipo de energía, porque va en principio a afectar a una gran superficie del país, pero 350 kilómetros, que es todo lo mismo que producen las energías, las nucleares ahora, pues tampoco es tanto. Bueno, hay muchos otros temas donde, bueno, me estoy pasando de hora, yo voy a acabar ahora mismo, donde también las nanotecnologías son importantes,
Por ejemplo, en el parque de automóviles eléctricos en que está uno pensando que habrá en el futuro, porque el resto de la energía, casi el 40% de la energía que consume este país, lo consumen los automóviles, todo el transporte, no solo automóviles, el transporte en general, los camiones. Y esos van con gasolina ahora mismo, con petróleo, y la única manera de evitar ese consumo de petróleo, de energía, del carbón, es pasar a los vehículos eléctricos. Para los vehículos eléctricos hace falta baterías. Este es el desarrollo de las baterías de litio, desde estas son las de plomo, níquel cadmio, níquel hidruro metálico y iones de litio. El peso cada vez más pequeño, el consumo energético es más pequeño para fabricarlos también y para transportarlas, y el rendimiento es muchísimo más alto, ¿no? Estamos hablando aquí de densidades de energía en vatios por kilo, desde 20 hasta los 200. Ahora, esto se hace gracias a la nanotecnología aplicada a materiales como, por ejemplo, los fosfatos de hierro-litio, que tienen una estructura muy compleja, pero que permiten el movimiento de los iones de litio en la red. Es fundamental. Y ahora ya es un ejemplo final para que está la gente intentando aplicar los métodos de la naturaleza, los bioinspirados, para fabricar cosas de estas, fabricar baterías como si fuesen conchas. Y se hacen con unos microelectrodos que se parecen a las conchas, digamos, a las células, y luego realmente puede asustar un poco, pero no es para tanto. Se utilizan virus, en particular este es el virus del tabaco, de la hoja del tabaco, que durante mucho tiempo destruyó las plantaciones, pero que ahora se le ha hecho unos cambios genéticos y se pueden recubrir de cobalto, que es uno de los materiales que nos hace falta para las baterías. Este es como le hacen la transformación con una ingeniería genética que es conocida en biotecnología, para hacer baterías que se fabriquen casi así. Bueno, no toda ella, hay que ponerle la caja, etcétera, ¿no? Pero lo que es los electrodos internos, que tienen que ser de tamaño nanométrico, se fabrican de esta manera. Se están empezando a fabricar. Bueno, pues ya termino. Era simplemente darle unas pinceladas de lo que se puede hacer con esto, pero por supuesto no hay tiempo para explicarlo en detalle. Y aquí les he puesto unas conclusiones que, por supuesto, son mis conclusiones, y cada cual que opine como quiera, pero lo que quería hacer más, como conclusión más importante, es que la sociedad actual tiene muchos problemas causados por cómo es, y ahí pongo algunas de las causas, y las nanotecnologías, la ciencia, ahora mismo, que es potentísima, se puede utilizar para resolver algunos de los problemas, pero por supuesto no todos. La mayor parte de la ciencia no se le deja participar porque hay otros intereses que son muy difíciles de combatir, ¿no? La única esperanza, desde mi punto de vista, es que esa inteligencia que se está creando, una inteligencia colectiva, debido a que la gente es capaz de comunicarse unos con otros de forma muy rápida, muy eficiente, muy barata, ese conocimiento que se está generalizando de lo que es la ciencia, lo que es la física del mundo, lo que es la realidad, puede, si nos dejan en paz una temporada, sin guerras y sin grandes desastres, puede dar lugar a una evolución progresiva de lo que se llamaría una inteligencia colectiva, parcialmente ortopédica o artificial, puesto que uno ya no se comunica de forma directa, sino a través de una web, de unas redes y pero ayudada, digamos, artificialmente, pero esa inteligencia es posible que nos resuelva realmente los problemas. Y si no, pues por lo menos es una ilusión que tiene uno, una ciencia ficción. El futuro puede ser mejor gracias a esto. No gracias a la nanotecnología, sino a la inteligencia que se va desarrollando en el planeta. Pues muchas gracias por su atención.